pueden abrir sus Biblias ahí conmigo. Las veces que Ryan ha estado de viaje, él nos ha pedido que vayamos a través de los evangelios, y ya estamos terminando casi el evangelio de Marcos, y también vamos a empezar pronto el evangelio de Juan en estas semanas. Ustedes saben que normalmente los miércoles estamos en el Antiguo Testamento y hacemos un estudio más profundo. Los domingos tenemos algo más temático, aunque basado en el texto que estamos estudiando en Filipenses, y las noches hacemos algo verso a verso. Pero mientras Ryan esté fuera, lo que vamos a hacer es ir verso a verso a través de los evangelios, tanto el domingo como en los miércoles. Y hoy estamos en el capítulo 13, si ya están ahí. Vamos a orar rápidamente las actividades de la semana, fuera de las reuniones que acabo de mencionar. Los viernes tenemos un entrenamiento, un discipulado para quien sea, está abierto, pero nos acompañan pastores a veces de Tamazula y de Álamos, Palos Verdes. Entonces, si quieren acompañarnos, alamitos, pueden estar aquí. Estamos estudiando 1 de Pedro. Luego a las 4 de la tarde, el viernes también, hay evangelismo. También todos están invitados. Por el momento está yendo solo Héctor, entonces ahí anímense, súmense. Están visitando las casas de la zona y compartiéndoles el evangelio, invitándolos a la iglesia. Y en las noches, en las tardes, vamos a Palos Verdes, a esa comunidad con los niños, y estamos también compartiendo con ellos alimentos, juegos y la enseñanza de la palabra. Esas son las actividades por el momento, y vamos a orar para empezar con el estudio. ¿Sale? Padre, muchísimas gracias por tu Hijo Jesús. Es un gozo que no se termina el saber que tenemos a tu Hijo, que lo has dado, Señor, que lo entregaste por amor a nosotros. Y si nos has dado eso, ¿cómo no nos vas a dar juntamente todas las cosas? Todas nuestras necesidades, Señor, sabiendo que lo que no se ve es más importante que lo que se ve. Tú suples todas las cosas, Señor, y hoy leemos en tu palabra que es esa leche que nos hace crecer. Entonces deseamos, como niños recién nacidos, pasar tiempo en tu palabra, y no como algo académico, Señor, sino realmente pasar ese tiempo contigo aquí en familia, Señor, escucharte a ti, y que podamos recibir algo que edifique nuestra fe, Señor, que nos afirme. Ese es nuestro deseo, es nuestra petición que tú mismo has puesto en nuestro corazón. Así que te agradecemos a ti y ponemos este tiempo en tus manos. En Cristo Jesús, amén. Bueno, entonces estamos en Marcos capítulo 13, ya en la recta final del ministerio de Jesús, y hemos platicado que el autor es Marcos, pero que es Pedro el que le relató los hechos, y él fue más o menos el que le ayudó a escribirlo. Y es un evangelio que está escrito primariamente a los gentiles y que es como de acción. Es el más cortito y es el que avanza más rápido y hace un énfasis en el discipulado. Y aquí, en este momento, ya estamos en la semana final del ministerio de Jesús antes de la cruz, y entramos a esta parte que es conocida como el discurso de los olivos, que él dio a sus discípulos antes de ir a la cruz. Y vamos a leer entonces del versículo 1 y ver qué es lo que está pasando en este capítulo. Si están ahí, voy a dar lectura en el versículo 1. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Entonces tenemos esta escena. Lo último que estudiamos fue
esta parte donde Jesús está en el templo y está viendo cómo ponen las ofrendas en el arca, y después le dice a sus discípulos que la viejita, la que había puesto todo lo que tenía, realmente es la que había puesto más, ¿no? Y ahí es donde transiciona este momento donde, saliendo del templo, un discípulo, nos dice aquí, uno de sus discípulos en el versículo 1, le dijo, llama su atención a la grandeza del templo, ¿no? En el Evangelio de Mateo, esto que estamos leyendo está en el capítulo 24 y está un poco más detallado, por lo mismo que acabamos de comentar. Hay más detalles en el Evangelio de Mateo, y nos dice que fueron realmente todos los discípulos los que querían como llamar su atención hacia la hermosura del templo, pero aquí en el Evangelio Marcos hace énfasis en el que tomó la palabra. Entonces era como algo grupal, y finalmente, después de que Jesús les hubiera respondido, son los 4 hermanos, Jacobo, Juan, Andrés y Pedro, que se acercan en privado porque se había quedado en sus mentes la respuesta de Jesús. Es interesante porque ellos hablaron sobre la grandeza del templo y Jesús les dio esta profecía, ¿no? Nos dice ahí en el versículo 2 que Jesús les dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces el tema era el templo. Sabemos del templo que este fue el que se llama segundo templo, el que reconstruyó Nehemías, pero había pasado en estos tiempos de Jesús 46 años de remodelación. Herodes, para ganar el favor de los judíos y por otras razones políticas, amplió y remodeló el templo. Sabemos que el primero fue grande en gloria, que fue el templo de Salomón. Después del exilio de Babilonia, que Nehemías reconstruye el templo, hay de hecho un lamento porque no se comparaba nada el segundo templo con la gloria del primero. Pero finalmente ahora, con todo esto que había hecho Herodes, otra vez era imponente el templo, ¿no? Y usualmente cuando buscamos imágenes del templo, esto es lo que nos sale, la remodelación de Herodes. Entonces, aquí en Juan capítulo 2, versículo 20 nos dice eso, que habían tardado 46 años en remodelarlo. Es interesante que Jesús les responde acerca del templo, pero ahora en el Monte de los Olivos, que queda justo enfrente del templo, sentados ahí ya más tarde, los discípulos, pensando en lo que él había dicho, le hacen la siguiente pregunta que leímos: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Entonces, ¿a qué se refiere con eso de todas estas cosas? Porque Jesús solo habló de la destrucción del templo. Vamos al Evangelio de Mateo y nos especifica que la pregunta era la señal de tu venida y el fin del siglo, o el fin de los tiempos. Entonces, aunque Jesús había hablado de la destrucción del templo, para ellos, en la mente de los discípulos, eso se relacionaba con el fin de los tiempos y con la venida de Jesús, pero como ese Mesías en el contexto de poder y de reinado, quizás político, o de derrocar al imperio romano. Ellos estaban pensando en su segunda venida en el contexto del fin y del juicio, ¿no? ¿Por qué vino esto a mente de los discípulos? ¿Por qué ellos se remontaron al fin de los tiempos cuando Jesús les habló de la destrucción del templo? Porque para los judíos todavía no estaba claro todo lo que ahora nosotros sabemos, ¿no? Para ellos el templo significaba el centro de adoración, de comunión con Dios. Entonces era imposible pensar en la comunión del pueblo con Dios fuera de lo que se hacía en el templo, ¿no? Los sacrificios y todo lo que siempre habían ellos practicado. Pero nosotros sabemos ahora que lo que iba a pasar junto con la muerte y la resurrección de Jesús es que en un sentido se iba a como descentralizar la adoración de Jerusalén. Ahora, decimos eso con cuidado porque hay corrientes que menosprecian ahora a Israel, o que dicen que la iglesia reemplazó a Israel, y no es eso lo que pasó. Nosotros hemos sido injertados,
pero a raíz del sacrificio de Jesús, ahora hay un acceso directo que no está localizado solo a Jerusalén o al templo, ¿no? Esto viene unos capítulos más adelante. En el capítulo 15 nos dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, y sabemos que ahí dentro, pasando ese velo, estaba el lugar santísimo, ¿no? La presencia de Dios. ¿Qué significó eso? Que por lo que Dios hizo, no por lo que nosotros hayamos hecho, se abrió esa presencia de Dios, el acceso hacia todos los que creen en Jesucristo, ¿no? Hay otros pasajes que al meditar en esto pueden llamar nuestra atención. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de esa conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana, y esta corriente de ellos que adoraban en un monte distinto. Ese monte tiene un nombre específico que probablemente estoy pronunciando mal, pero es el monte Gerizim. Ahí la samaritana le preguntó a Jesús, ¿verdad?, ¿dónde se debe adorar? Porque nosotros adoramos aquí y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y su respuesta creo que es una con la que estamos de pronto familiarizados, que Jesús le dice: van a venir tiempos donde no se va a adorar en Jerusalén, porque el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Tales adoradores son los que busca el Padre. Entonces a esto se está refiriendo, y es muy interesante porque después, más adelante, Pedro, por ejemplo, toma profecías del Antiguo Testamento acerca de una piedra angular que desecharon los edificadores, y tanto Pedro como Pablo utilizan este lenguaje para hablar de Jesús como un nuevo templo o una nueva casa espiritual, donde Él es el cimiento y nosotros somos esas piedras edificadas sobre Jesús, ¿no? Entonces, esta destrucción del templo, en un sentido, está anunciando también un nuevo templo y un nuevo pacto. Algo que me llamó la atención también es que Jesús ya anteriormente le había dicho a los religiosos: destruyan este templo y en 3 días lo voy a reedificar. Pero luego ahí comenta Juan que se estaba refiriendo a su cuerpo, ¿no? Entonces está todo esto aquí involucrado en el significado de la destrucción del templo, y sí, esa profecía se cumplió como unos 35 años después de la muerte de Cristo, en el año 70, lo que se llama la caída de Jerusalén, cuando después de la revuelta de los judíos, bajo el liderazgo de Tito, se destruyó el templo, y sí, literalmente no quedó piedra sobre piedra. Pero Jesús, sabiendo estas cosas, aún también responde su pregunta y les habla sobre las señales antes del fin de los tiempos y de su venida, ¿no? Entonces, vamos al versículo 5, donde Jesús empieza a contestar la pregunta. Vamos a leer versículos 5 y 6. Y Jesús comenzó a decirles: miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bueno, como les dije, este pasaje es el discurso de los olivos, que también aparece en Mateo 24, pero esta parte en específico profética es una de las más difíciles y confusas. Entonces hay muchas interpretaciones, hay pues se asume mucho acerca de lo que puedan significar estas palabras, pero lo primero que Jesús dice nos ayuda incluso a interpretar el pasaje. La primera instrucción que Jesús le da a sus discípulos en cuanto a estas profecías del fin de los tiempos, que pueden ser muy interesantes, es la siguiente: miren que nadie los engañe. ¿Por qué? Nos dice el siguiente versículo: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. En cuanto a la venida de Jesús y en cuanto al fin de los tiempos, eso es lo primero que tenemos que tener en mente, ¿no? Que la instrucción de Jesús es que miremos que nadie nos engañe. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues involucra
no interpretar palabras y versículos en sí solos, en sí mismos. Involucra que si tomamos una posición en cuanto a lo que estamos leyendo, sea algo que está a la luz de toda la palabra, ¿no? Estudiar la palabra, quedarnos en lo que dice el texto y no sacarlo de contexto, es la manera de cuidar que nadie nos engañe, incluso nosotros mismos no caigamos en confusión, ¿no? Hay muchas posiciones en cuanto a lo que se dice aquí y es nuestra responsabilidad cuidar que no saquemos una palabra de contexto o una parte de contexto para pensar que significa algo, ¿no? La segunda cosa que debemos hacer es, si el texto lo permite, lo tomemos lo más literal que se pueda. En hacer alusiones y alegorías con el texto, caemos en confusión. Si el texto dice, usa palabras como, ¿cómo? Si el texto utiliza palabras que nos indican que está haciendo una comparación o está utilizando una figura ilustrativa, lo hacemos. Pero si no, nos guardamos del engaño tomando el texto de la manera más literal, ¿no? Y sí, esta es la primera instrucción que tenemos para interpretar estos pasajes proféticos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Que muchos vendrán en su nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Vamos a 1 Juan capítulo 4. Si me acompañan. En 1 Juan capítulo 4 nos da una prueba definitiva para reconocer entre el error y la verdad. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice: Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos no son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Lo que estamos hablando de no caer en engaño, el versículo clave aquí es el versículo 2, que nos dice en qué conocemos, ¿no? Nos dice la evidencia. ¿Puedes verlo ahí en el versículo 2? ¿Cuál es la evidencia que viene de Dios? ¿Cuál es la evidencia que es del Espíritu de Dios y que no es engaño, del maligno, del mundo, que no es error? ¿Cuál es la evidencia? Nos dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahí está la clave. Nosotros sabemos que alguien habla de parte de Dios si confiesa que Jesús es el Cristo, ¿no? Cristo es la palabra griega para Mesías o Salvador. Cuando el Espíritu Santo es el que está hablando, cuando es su palabra la que estamos leyendo, el énfasis siempre está y gira alrededor de Jesucristo. Ese es su nombre y su título pegados, Jesucristo. Jesús es el Salvador. La salvación está en Cristo, en Jesús. Él es el Mesías. Entonces, Jesús nos dice en este pasaje de Marcos 13 que estamos meditando que muchos van a venir diciendo, yo soy el Cristo. Más exactamente, eso es el espíritu del anticristo. Cualquiera que niegue a Jesús. Y sabemos que esta es una idea que tenemos muy relacionada o conectada al anticristo, ¿no? Es alguien que
se hace pasar a sí mismo incluso como Dios, ¿no? Entonces, en eso conocemos. Y, hermanos, tenemos pasajes distintos en la Biblia donde se nos habla sobre falsos profetas, donde se nos habla de los últimos tiempos, que van a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados, ¿no? Entonces, vamos a ver esto más adelante. Entre más avanzan estas cosas, el engaño va a subir, las mentiras van a subir, el amor se va a enfriar, y debemos estar alertas. Y este es como nuestro escudo, ¿no? No es simplemente la moralidad. Alguien puede ser muy bueno y hacer cosas muy buenas y hacer promesas muy buenas y ofrecer paz, pero este es nuestro escudo. Aquí lo tenemos en 1 Juan 4:2. Si confiesan que Jesús es el Cristo, que vino en carne, que Dios envió a su Hijo y que se encarnó y que murió por nosotros y resucitó, así sabemos que no es un engaño, ¿no? Y sí, finalmente iba a decir algo y se me fue. Supongo que no era tan importante si se me olvidó. Pero bueno, mejor nos quedamos en eso. 1 Juan capítulo 4 versículo 2. Esa es la clave. Engañarán a muchos. Vamos a avanzar. Y solo digo una cosa más en relación a lo mismo. Cuidado con cualquiera que nos apunte a una esperanza definitiva que no sea en Cristo Jesús. No estoy hablando que no haya cosas que Dios utiliza. Puede utilizar presidentes, puede utilizar gobiernos, puede utilizar muchas cosas para llevar a cabo su plan, el Señor, ¿no? Pero cuando alguien apunte a una esperanza definitiva, eso ya está cayendo en idolatría, ¿no? Cuando encontramos esperanza, seguridad, salvación en algo que no es Cristo Jesús. Entonces, mucho cuidado cuando alguien apunte a otra cosa que no sea Jesús, o cuidado con nosotros cuando empezamos a agarrarnos o a aferrarnos de algo que no sea Jesús, ¿no? Ahí estamos cayendo en un espíritu que no es de verdad. Entonces, eso tenemos ahí en esos versículos. Vamos al versículo 7 y al versículo 8. Dice: cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Entonces vemos 3 señales aquí: guerras, terremotos y hambres. Pero vemos 2 veces que Jesús utiliza para sus discípulos esta palabra, no. Muchas veces consideramos estas como las señales del fin, pero Jesús nos dice: no se alarmen, no es el fin. Que haya guerras, que haya terremotos y que haya hambres no son señales definitivas de la venida de Jesús y del fin de los tiempos. De hecho, obviamente, a través de la historia, la historia humana es una historia de violencia. Hay guerras siempre registradas en la historia, ¿no? Terremotos, hambres, ¿no? Pestes también. Y muchas veces, al pensar que esta es la señal definitiva de la venida de Jesús, pues muchos han pensado que Jesús ya va a volver. No hemos vivido episodios terribles, fuertes de estas cosas que estamos leyendo. Sin embargo, la palabra clave aquí es dolores, que es la última que leímos en el versículo 8, porque en el griego es una palabra que se utiliza para dolores de parto. Entonces, podemos asumir o nos sugiere esta palabra utilizada en el lenguaje original, que estas son cosas que vienen repentinamente y que van en aumento de frecuencia y de intensidad.
Entonces sí, guerras, terremotos y hambres van a haber, pero a medida que vemos que estas aumentan, nos está anunciando que estemos alertas porque estamos en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, vamos a avanzar al versículo 9. Pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aquí vemos una segunda instrucción de parte de Jesús. La primera, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Mirar que nadie los engañe. Y ahora la segunda que tenemos aquí es estén alerta. Está dividido el pasaje más o menos así, con estas señales no tan definitivas como a veces las tomamos. Y a partir del versículo 14 tenemos señales más específicas que sí, cuando las veamos podemos tener seguridad que estamos ahí viviendo el final, ¿no? Pero sí, estas son el tono general de las palabras de Jesús. Esto lo va a repetir más adelante al final del pasaje. Entonces nos habla de eso, ¿no? Que el inicio y el final nos muestran como el hilo conductor de lo que Jesús tenía que decirles. Y este es el tono para los discípulos: velar, estar alertas, perseverar, permanecer en la fe, ¿no? Porque a medida que aumentan estas pruebas, estas aflicciones relacionadas al fin, obviamente nuestra fe va a ser probada. Entonces esta es la segunda instrucción que Jesús tiene para los discípulos y les dice: estén alerta, porque, y aquí viene otra de esas señales que va a ir en aumento, no solo cosas externas, sino cosas que van a ir directamente contra los discípulos, ¿no? Y es la persecución. Nos dice: porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Entonces, esto es algo que vemos siempre en las palabras de Jesús hacia sus discípulos. Es una promesa que creo que no es de nuestras favoritas, pero Jesús en varias ocasiones les dice a sus discípulos que esta es una señal de que lo están siguiendo, que si a Él lo persiguieron, que si a Él lo menospreciaron, que si a Él le llamaron, por ejemplo, Belcebú, también a sus discípulos los van a perseguir, los van a azotar, como leemos aquí, incluso a causarles la muerte. Entonces esto es parte del discipulado. Sin embargo, cuando escuchamos acerca de estas cosas y pensamos en todo lo negativo que puede hacer sufrir, vemos que en la palabra de Dios los discípulos, los apóstoles, lo veían desde una luz muy diferente. Ryan ha mencionado en varias ocasiones, ¿no? Creo que esto es algo que lo ha impactado mucho a él, que al leer biografías de misioneros y de mártires, ellos iban a la muerte y muchas veces a dolor, a tortura, gozosos, alegres, ¿no? Lo primero que vemos en Hechos capítulo 5, cuando los discípulos son perseguidos a causa del nombre, es que le dan gracias a Dios en oración, que fueron contados dignos de sufrir a causa del nombre, ¿no? Y la semana pasada que estábamos ahí en Palos Verdes con los niños, nos tocó meditar en eso, en las palabras de Pablo a los filipenses, que también hemos estado leyendo aquí los domingos. Y justamente Pablo les dice eso: gócense. Y lo está escribiendo desde una cárcel.
Y les dice, vuelvo a decir, gócense, regocíjense. Y este es el versículo que nos memorizamos con los niños. Que a ustedes les ha sido concedido no solo creer en Jesús, sino sufrir a causa de Él. En Filipenses 1:29, si no me equivoco. Pero es un privilegio, porque de por sí todos van a sufrir, ¿no? Pero sufrir a causa de la justicia es el único sufrimiento que no es vano. Es el único sufrimiento que tiene un propósito glorioso. Y aquí en el texto nos dice, ¿cuál es ese propósito? Dice, comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Ese es nuestro propósito aquí en la tierra. Y mucho más en medio de las pruebas, porque ahí es donde se revela verdaderamente nuestra fe, nuestro carácter, ¿no? Nuestro amor. Y la cuestión de estos sufrimientos es darle gloria a Dios a través de cómo los sobrellevamos. Y a través de darle gloria a Dios, con la manera en que reaccionamos en esos momentos de crisis, es la mejor manera de dar testimonio a los demás de que Cristo es verdad, ¿no? Hay un pasaje muy paralelo a esto que estamos leyendo en Mateo capítulo 10. Si pueden ir ahí, es interesante porque muchas veces Jesús hablaba las mismas palabras a diferentes audiencias. Entonces, esto en Mateo capítulo 10 es muy similar si lo lees el capítulo completo. Parece que está hablando o que fuera la misma escena que estamos viendo aquí en Marcos 13, pero fue otra situación antes de enviar a sus discípulos de 2 en 2, ¿no? Lo mismo pasa en Lucas capítulo 21, que si lo lees hay palabras muy similares a las que estamos leyendo aquí en Marcos 13, pero también si prestas atención en los detalles le está hablando a otras personas y dicen otra circunstancia. Pero me gusta esta parte de Mateo 10 porque hay varias cosas que en contexto de lo que estamos leyendo es bueno meditar y agarrar para nosotros mismos. En Mateo capítulo 10 está el llamamiento y también enviando a los discípulos, pero vamos a leer a partir del 16. Si pueden abrir sus Biblias ahí, porque si es una sección más larga. Dice, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Que es muy similar a lo que leímos ahora. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Ahora, esto que está aquí, sobre incluso la persecución dentro de la familia, ¿no? El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere, es la palabra hay que llamar la atención, hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Versículo 24. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa, no? Que es lo que mencionábamos, y es cierto que queremos parecernos a Jesús. Esa es nuestra meta, y no es una que se nos haya ocurrido, es la meta de Dios al enviar a su Hijo, ¿no? Nos dice en Romanos capítulo 8 que el gran propósito de Dios aquí en esta tierra para nosotros es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesús, ¿no?
Pero muchas de estas cosas no las tomamos en cuenta, que Jesús sufrió hasta la muerte a causa de la justicia, ¿no? Entonces, sí, también vamos a parecernos en eso a Él, y no va a ser una carga. A medida que nos arraigamos en su amor, a medida que ponemos nuestra mente en las cosas eternas, tenemos pasajes que nos dicen eso, ¿no? Lo que pasa en esta tierra es algo muy leve en comparación al peso eterno de gloria. A medida que comprendemos su plan, comprendemos su amor por nosotros, nos vamos dando cuenta que sí, que en esto también vamos a parecernos a Jesús por medio de su Espíritu, y que de hecho es un privilegio, ¿no? Llevar el Evangelio a través de nuestras pruebas. Versículo 26. Y especialmente mientras se acerca el fin, ¿no? Porque las pruebas van a aumentar. Entonces es bueno que nos preparemos con estas palabras. Versículo 26. Así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y aquí están las palabras de aliento que Jesús también está dando. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Entonces ahí está, ¿no? Tenemos que tener esta mentalidad. Tenemos que estar arraigados en el amor del Padre, porque ese es nuestro aliento en medio de las pruebas, ¿no? Eso dice, ¿no? Que si el Padre no lo permite, no vamos a sufrir hasta la muerte. Y que si el Padre lo permite, no tengamos miedo, porque somos valiosos para Él. No es que Él nos haya abandonado, no es que Él no nos tome en cuenta, no es que Él sea malo porque permite que nos persigan, sino que en todas estas cosas tiene un propósito para nosotros, y debemos estar seguros en eso, ¿no? Que somos valiosos para Él, mucho más que un pajarillo, ¿no? Hay un versículo que me gusta mucho en Salmo 116, si no me equivoco, por aquí lo tengo. Salmo 116, 15, se los voy a leer. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Entonces Dios sabe, Dios nos prepara. Jesús a sus discípulos les advierte, pero también les anima y les consuela, ¿no? Entonces, nuestra vida está puesta para su causa, para su evangelio, y entre más se acerca el fin, debemos mucho más abundar en esta mentalidad que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Seguimos ahí en Mateo capítulo 10, dice el versículo 32. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. ¿A qué se refiere? Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños,
en verdad les digo que no perderá su recompensa. En este contexto de que está hablando, pues esto, ¿no? Si reciben el mensaje de los discípulos, si los reciben a ellos, si les ofrecen incluso un vaso de agua, se les va a dar una recompensa de justos. ¿Por qué? Porque en un sentido no están recibiendo a los discípulos, sino a aquel al que los envió y el mensaje del que los envió. Entonces, el que no recibe a un discípulo de Cristo está rechazando a Cristo implícitamente, ¿no? Entonces, aún en nuestra propia casa, esto pasa mucho cuando alguien viene a Cristo, ¿no? Cuando alguien empieza a seguir a Jesús, lo primero que pasa es que hay pruebas, resistencia, persecución, incluso dentro de la casa, ¿no? Que no le agrada que vaya a la iglesia, los padres con el hijo, no sé. Esto es lo que pasa cuando venimos a Cristo. Hallamos resistencia a todo aquel que no tenga puesta su fe en Él. Y finalmente, regresando a Marcos capítulo 13, después de haber leído esto, sí queremos prestar atención en esto, que es el lenguaje que utilizó Jesús: perseverar hasta el fin, ¿no? Si lo confesamos delante de los hombres, Él nos confiesa delante del Padre. Pero si lo negamos delante de los hombres, Él también nos negará delante del Padre. ¿A qué se refiere todo esto, no? Que el que persevere hasta el fin va a ser salvo. Como que eso nos puede poner en un tono sobrio, ¿no? Son palabras serias, son palabras fuertes, están hablando de la salvación. Y hay que considerar esto, como les dije, en contexto de toda la Biblia. Mucho se habla sobre este tema, pero esta es la realidad. El que persevere hasta el fin va a ser salvo. Nos habla de el fruto y la evidencia de la salvación. Sí, no somos salvos por perseverar, sino que perseveramos porque somos salvos. Lo voy a repetir. La perseverancia es un fruto de la salvación. No somos salvos por perseverar, sino que perseveramos porque somos salvos. Y con eso en mente podemos volver a decir estas palabras, ¿no? El que persevere hasta el fin va a ser salvo. Lo entendemos bajo la luz de las Escrituras, ¿no? Que la perseverancia nuestra es una evidencia de que somos salvos. Y en ese contexto estas palabras nos ayudan a ¿qué? A examinarnos a nosotros mismos y a juzgar con un juicio justo, ¿no? Que si alguien sale de la iglesia, que si alguien se aparta, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que estaban con nosotros pero no eran de nosotros. Entonces la evidencia de que son salvos es que perseveran hasta el fin, ¿qué? Confesando el nombre de Jesucristo. La palabra hace énfasis en estas cosas muchas veces, ¿no? Nos habla de los falsos profetas, nos habla del fruto, y todo esto al final está bien conectado. Lo que estamos leyendo del engaño, acerca del fruto y acerca de el perseverar hasta el fin y ser salvos. Y leyendo esto encontré un pasaje que lo conecta obviamente mucho mejor de lo que yo lo podría hacer. Y quiero que me acompañen ahí en Mateo capítulo 7. Versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice: cuídense de los falsos profetas, que vienen ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos.
Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Entonces ahí está hablando de los falsos profetas, que pueden tener una cierta apariencia, ¿no? Pero al final los frutos son los que nos ayudan a discernir. Y luego en el versículo 21 continúa en un sentido más general: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces esta es la prueba, ¿no? Si obedecemos, si hay fruto de justicia, si hay fruto de arrepentimiento, si hay fruto del Espíritu, es la prueba de que hemos sido salvos. Y es bueno utilizarlo para examinarnos a nosotros mismos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y el Señor dice en el versículo 23: entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Y es interesante esa palabra conocer, ¿no? Porque nos habla de una comunión, de una relación íntima. Hay muchas apariencias religiosas que pueden haber. Hay fe que puede ser muerta, ¿no? Hemos estudiado los viernes en el libro de Santiago que la fe que no tiene obras está muerta. Entonces, en ese contexto examinamos nuestras vidas, si estamos progresando, si estamos perseverando, si estamos en ese proceso de santificación. Es una evidencia de que hemos sido salvos. Y no hay manera de dar este fruto si no conocemos a Jesús personalmente. Que no solo significa nosotros conocerlo a Él, sino que Él nos conozca a nosotros. Y esa es la relación hermosa que Jesús describe en Juan capítulo 15, ¿no? Es estar en Él, es estar pegados a Él. Él dice: apartados de mí no pueden hacer nada. En eso es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Dar fruto hasta el final. Fruto de labios que confiesan su nombre. Frutos que caminan dignos del llamado del Evangelio. Que en Jesús está la salvación. Y que a través de su Espíritu podamos vencer este mundo, ¿no? A través de la fe en Él. Entonces, sí, este pasaje, aquí donde nos vamos a detener, termina con este tono: pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, sí, creo que ese es también un ánimo, además del que ya leímos en los otros pasajes, de que no tenemos nada que temer si estamos en Cristo. Van a venir cosas fuertes cerca del fin de los tiempos, y pienso yo que no me van a decir locos si les digo que parece que ya estamos muy cerquita por todo lo que podamos ver. No me atrevo a señalar eventos específicos porque es mejor quedarse en lo que está en el texto y sí, cada uno meditar en estas cosas. Pero finalmente esto es lo que debemos llevarnos. ¿Verdad? Estar alertas. Estamos en Cristo, estamos con ese gozo, estamos con esa paz en medio de las tribulaciones. ¿Tememos la muerte? Yo creo que esa es una evidencia muy fuerte, ¿no? Él nos dice: no teman al que puede matar al cuerpo, sino al que puede matar el cuerpo y el alma, ¿no? Y nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿no? Entonces, sí, por los frutos vamos a saberlo. Por los frutos hasta el fin vamos a reconocer que le conocemos, que Él nos conoce y que no hay nada que temer, sino que Él nos dice, ¿no? Que recibiremos poder por medio del Espíritu Santo para hacerle testigos. Se lo dijo primero a sus discípulos, y que iban a llegar no solo a Judea, a Jerusalén, a Samaria, sino al
a toda la tierra, ¿no? Entonces, Jesús no va a regresar hasta que el Evangelio haya sido predicado a toda la tierra, y esa es nuestra misión gozosa. Que siga habiendo ese fruto por el cual otros puedan venir y conocer que en Cristo está la salvación, ¿no? Que confiesen que el Cristo vino en carne y es Jesús, el Hijo de Dios. Pues vamos a continuar en la noche. Como les dije, la idea es ir verso por verso, con esta parte intermedia del versículo 14 que habla de una cosa interesante, la abominación de la desolación. Vamos a ver qué significa eso, y vamos a terminar con la parte final, que como ya les decía, es otra vez esta exhortación a estar despiertos, a estar con los sentidos bien prendidos, ¿no? Vamos a orar y terminar este tiempo. Padre, te adoramos a ti, Señor, porque encontramos en tu palabra verdad y vida, Señor. Como decía Pedro, ¿a quién vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes las palabras de vida, y las hemos encontrado, Señor. Que tú eres esa palabra que da vida, que en tu nombre está la salvación, y que en esta tierra somos no los que se quedan aquí para siempre, sino peregrinos que avanzamos hacia ese eterno futuro glorioso a tu lado, Señor, de paz, de gozo, Señor, a tu diestra, y de conocerte en plenitud. Gracias porque tenemos esta seguridad, porque tu Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, Señor. Y mientras más avanza esto, ayúdanos a practicar en todas las cosas, en cada prueba, en lo cotidiano, seguir avanzando en esto, Señor, que vale la pena hacer el bien y no desmayar, porque a su tiempo vamos a cosechar si no nos cansamos, Señor, y anhelamos cosechar en ese día final la vida eterna y darle toda la gloria a Cristo Jesús, porque es por medio de ti, Señor, que podamos avanzar seguros. Te damos las gracias por nuestra iglesia, porque aquí podemos abrir la palabra con seguridad, y más aún escuchando noticias de hermanos que están siendo perseguidos alrededor del mundo. Fortalécelos a ellos, Señor, en el calor de la prueba. No permitas que sean aquellos que retroceden, Señor, sino que abundan en esperanza y se fortalecen por el poder de tu Espíritu para hablar con reyes, con gobernadores, con quien sea que esté delante de ellos cuando sean perseguidos, y puedan glorificarte hasta el final. Y a nosotros permítenos en un mismo sentir amarlos en oración, y también mostrar esa misma actitud en lo pequeño para poder ser fiel en lo más grande, Señor. Te adoramos a ti, te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar el himno. Dios te bendiga y te guarde, sobre ti haga que brille su faz, tenga gracia sobre ti, tenga gracia sobre ti, Jehová alce su rostro sobre ti y te llene de paz. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Si Dios quiere, nos vemos en la tardecita. Fine.